Soy el pastor Enrique Pocasangre de Señales Antes del Fin. Para mí es un privilegio enorme saludarles y llegar hasta la intimidad de sus hogares. En el video de hoy estaré hablando acerca del histórico acuerdo de paz que Israel acaba de firmar con una nación del Golfo Pérsico. ¿Quieres saber quién es? Quédate y no te pierdas este video. El mundo se alarma en la actualidad por el acuerdo de paz logrado por Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Todo lo que Israel haga en pro de su bienestar sin duda que alarmará al mundo entero y especialmente a sus detractores y a sus enemigos. Causa alarma porque es la tercera vez desde su fundación, el Estado de Israel, que anuncia la paz con un país de la región. La primera fue con Egipto, firmada en marzo de 1979, y la segunda con Jordania en octubre de 1994. Porque Israel es la piedra de tropiezo para todas las naciones. Esa es la causa por la cual siempre que Israel haga algo en pro de su bienestar, siempre saldrá el mundo a protestar. Siempre el mundo se alarmará. Siempre todos aquellos enemigos, aquellos que lo odian, se van a levantar protestando en contra de la nación de Israel. Todo mundo puede hacer lo que le da la gana, menos la nación de Israel. ¿Y qué será? Óigame, hay una profecía en Zacarías 12:3, dice la Biblia: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra de tropiezo, pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta es una gran profecía que Dios le reveló al profeta Zacarías hace muchos años y que hoy la estamos viendo realidad. Israel a lo largo de su fundación, a lo largo de su historia, ha tenido siempre conflictos bélicos con todos sus vecinos. Aunque Israel ha tratado de llevarse muy bien con ellos, ha sido imposible, porque esta profecía tiene que cumplirse al pie de la letra. Una pequeña nación, una nación tan pequeña pone a temblar a todas las naciones. ¿Por qué será? Sencillo, es porque Dios mismo está defendiendo y usando a su pueblo Israel para cumplir las profecías del día final. Génesis 12:3, Dios dijo una gran profecía a través de Moisés, escribió allí y dijo: bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dijo Dios. Y esto hablándole a Abraham, el fundador de la nación de Israel. Por eso es bien interesante, estimados oyentes, hablar del histórico acuerdo de Israel entre Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel fue acordado por los Emiratos Árabes Unidos e Israel el 13 de agosto de este año 2020, es decir, el jueves pasado, jueves 13. Los Emiratos Árabes Unidos serán el tercer país árabe después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994 en firmar un acuerdo de paz con Israel, así como el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo. El tratado resolverá las relaciones entre los dos países. Al mismo tiempo, Israel acordó suspender, ojo con esto, Israel acordó suspender los planes para la anexión del Valle del Jordán, contemplados en el acuerdo presentado por el presidente Donald Trump. El acuerdo fue calificado como histórico entre las dos partes y Estados Unidos, negociador en este proceso. Pues hasta ahora Israel no tenía relaciones diplomáticas con ningún país del Golfo Pérsico, principalmente debido al respaldo de estas naciones a la causa palestina. Solo dos países árabes, Jordania y Egipto, habían firmado acuerdos de paz con la nación de Israel. El histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es uno de los logros más grandes del presidente Donald Trump hoy en la actualidad. El anuncio fue hecho por el presidente de los Estados Unidos, que dijo que la firma formal será en una cumbre de dicho acuerdo. El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es solo una pesadilla para los palestinos vecinos. Fíjese usted. Israel festeja el acuerdo histórico con los Emiratos Árabes Unidos, tanto así que la alcaldía de Tel Aviv se iluminó con la bandera de los Emiratos Árabes Unidos cuando Israel y los Emiratos Árabes anunciaron
plenos lazos diplomáticos, ocasionando severos disturbios y protestas contra sus vecinos los palestinos. Israel y los Emiratos Árabes Unidos celebran este acuerdo bilateral y manifestantes con una bandera palestina pisotearon un cartel de Mohammed bin Zayed, el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad vieja de Jerusalén. Israel tenía relaciones diplomáticas con dos países del Medio Oriente, como lo he estado mencionando, con Egipto y Jordania nada más. Sin embargo, habían acercamientos secretos desde hace algunos días entre lo que es Estados Unidos, Israel, con los Emiratos Árabes Unidos, a fin de lograr un acuerdo de paz y que al final lo han podido conciliar, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Este acuerdo bilateral pone de manifiesto los esfuerzos que Estados Unidos con Israel había estado llevando a cabo para tratar de llevar a materializar este acuerdo. El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, es uno de los que están encomendados para buscar la paz entre las naciones que rodean al Estado de Israel. Es que Israel desde su fundación el 14 de mayo de 1948 solamente había sido reconocido por dos países árabes del Oriente Medio, Egipto y Jordania, nada más. Israel siempre ha querido mantener buenas relaciones diplomáticas, llevarse bien con sus vecinos, sin embargo ellos no lo han permitido a lo largo de su historia. Al contrario, la tentación se incrementó cuando el presidente Donald Trump reconoció y declaró a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó su embajada a dicha ciudad. En el año 2018 el gobierno del presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos a la ciudad en disputa. Y eso ocasionó tensiones entre los vecinos del Estado de Israel. Donald Trump logró sellar hoy el primer reconocimiento oficial de este acuerdo de paz por parte de Israel. Tanto Israel como los Emiratos Árabes Unidos se reunirán en las próximas semanas para normalizar y firmar acuerdos bilaterales entre estas dos naciones. Este acuerdo de paz fue firmado a cambio de que Estados Unidos deje de lado la declaración de soberanía de las áreas anexadas por el acuerdo de paz del presidente Trump en la Franja de Gaza. A cambio se doblarán esfuerzos para establecer vínculos en la región con los países árabes y musulmanes, dijo el comunicado. Esto porque Estados Unidos en el acuerdo de paz que había dado a la nación de Israel establecía que estas partes de Cisjordania, de la Franja de Gaza, se iban a anexar a la nación de Israel. A cambio de ello firmar un acuerdo de paz conteniendo tratados comerciales para la región, cosa que los palestinos lo vieron como un golpe mortal y no accedieron a firmar dicho acuerdo. El acuerdo alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos incluye establecer lazos diplomáticos y vínculos aéreos, de transporte y de telecomunicaciones, dijeron los involucrados. Y deja de lado los planes de que Israel se anexe de forma unilateral parte de Cisjordania ocupadas, las cuales habían sido fuertemente criticadas por la oposición palestina, ya que se consideraba un golpe mortal para la paz en la región y especialmente con los palestinos, dijo el informante. Este es un logro más de la política exterior del presidente Donald Trump, dicen algunos. En términos generales, el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos refleja el realineamiento en Oriente Medio de los ejes pro y anti-iraní, dijo el experto, porque con esto Estados Unidos está consolidando sus relaciones diplomáticas con más países en la región del Oriente Medio, como también para Israel es un beneficio muy importante, porque Israel siempre es la nación que está asediada por sus enemigos. Los palestinos ven este acuerdo como algo insultante y perjudicial para la paz entre Israel y Palestina. Si bien es cierto, Israel celebra este acuerdo como lo celebra la Casa Blanca, pero también incomoda a la parte oponente, a los palestinos, a los opositores, a los enemigos de Israel, los incomoda porque ellos dicen que este es un golpe insultante, lo toman como algo insultante y que es perjudicial para la paz entre Israel y Palestina. Y este es un puro pretexto, porque los palestinos lo que menos quieren es firmar la paz. Eso es mentira totalmente. El único que le van a aceptar
un acuerdo de paz será cuando el anticristo aparezca. De lo contrario, nadie, por más que le ofrezcan a Palestina, jamás va a poder aceptar un acuerdo de paz. Porque eso lo han venido haciendo a lo largo de la historia la mayoría de presidentes de Estados Unidos que han querido establecer un acuerdo de paz entre palestinos con Israel, y eso ellos nunca lo han aceptado. Es decir, los palestinos se niegan rotundamente a esto. Este es un acuerdo muy perjudicial para la causa de la paz, declaró desde Londres Hussein Sonlop, jefe de la delegación palestina en el Reino Unido, porque elimina uno de los incentivos clave para que Israel ponga fin a su ocupación, la normalización con el mundo árabe, dijo esta experta. Condenan totalmente, no están de acuerdo, lo ven como algo perjudicial y en fin lo rechazan. Rechazo palestino contra Emiratos Árabes Unidos tras la firma del acuerdo de paz. Las manifestaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. El éxito diplomático señalado por Estados Unidos e Israel luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu firmara un acuerdo con el que reestablece relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos contrasta con el rechazo por parte de los palestinos, los países del Golfo Pérsico y las naciones árabes, que lo califican como una traición. El acuerdo establece la suspensión temporal de la anexión de más partes, es decir, Jordania, a Israel. Sin embargo, ellos lo ven como algo insultante y denigrante y lo rechazan totalmente. Los palestinos dicen, Mohammed bin Zayed dice que intentó usarnos como una hoja de parra, dicen los palestinos. Dijo No Other, escritora y analista palestina, refiriéndose al príncipe heredero de Abu Dhabi y gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos. Nadie lo cree, agregó. Palestina no fue tomada en cuenta. Eso es un golpe adicional para los palestinos que rechazan el plan de Trump para resolver el conflicto de Oriente, señaló. Y posteriormente frenaron sus relaciones con el gobierno de Trump, junto con la fatiga en el mundo árabe. Los palestinos también luchan contra sus demonios internos, señaló el informante. Y aquí vemos cómo estos manifestantes queman banderas, exactamente con la foto ahí, la fotografía de Mohammed bin Zayed, que es el presidente por de facto de los Emiratos Árabes Unidos, y este es en protesta porque dicen que él solo los usó como una hoja de parra. Pero los analistas palestinos dicen lo contrario. Dicen que en el momento del último anuncio que el presidente Donald Trump hizo, probablemente dice que tuvo que ver con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y es que los países del Golfo están interesados en mantener a Trump en el poder. Fíjense qué curioso. Los analistas políticos están diciendo que para ellos es bien importante que Donald Trump continúe en el poder. Estaban muy contentos, dicen ellos, con la política de Trump sobre Irán y descontentos con la política de Obama, el presidente recién salido de los Estados Unidos. Así que harán cualquier cosa para contribuir a la reelección de Donald Trump. Como Omán y Bahrein elogian el acuerdo junto con Egipto, muchos aquí esperaban que esos pequeños estados del Golfo fueran los próximos en forjar relaciones con Israel. En Ramallah, los palestinos denunciaron el acuerdo de los Emiratos con Israel como una traición vergonzosa, pero no parecían sorprendidos. O sea, hablan, pero al mismo tiempo como que están conscientes de que eso se iba a llevar a cabo. El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos genera reacciones encontradas en todo el planeta. Una declaración conjunta de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Israel afirma que el avance promoverá la paz en la región del Oriente Medio, pero los líderes palestinos señalan que esto no ayudará a su causa e ignoran los derechos de este pueblo, dicen los palestinos. Los Emiratos Árabes Unidos es una confederación, para que comprendamos. ¿Qué son los Emiratos Árabes Unidos? Es una confederación de 7 naciones, de 7 islas que están gobernadas por un rey, por un príncipe. Ahí está Abu Dhabi, Dubái,
Sharhab, Al-Ahman, Rash al-Kaman, Uman, al-Kaiwai y Fujairah. 7 ciudades, que no sé si así se leen, pero bueno, al menos la idea ahí se lo dejo en pantalla. Estas 7 naciones es un sistema legal y que se está basada en la política que tienen en su constitución desde 1971. Allí no hay elecciones y no hay ni partidos políticos. Eso es bien interesante. Israel y los Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un histórico acuerdo de paz y así se está celebrando. Ahora, ¿esto qué nos dice a la luz de la Biblia? Analicemos esto a la luz de la Biblia. Hay un deseo maravilloso de todas las naciones de tener paz, al menos en Israel con todos sus enemigos. Hay un deseo de tener paz, pero es bien difícil. Nadie puede dar paz y eso se ha venido viendo. Hay un esfuerzo grande de muchos pueblos que están intentando que Israel con los palestinos firmen la paz, pero no se ha podido lograr. Porque está escrito que solamente cuando aparezca el falso Cristo, ese aparecerá después que la iglesia haya sido arrebatada de la tierra al cielo. Entonces aparecerá este hombre cuya función será firmar la paz con el Medio Oriente y la nación de Israel, según Daniel 9:27 lo establece. Con razón Jesucristo dijo estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este tiempo y más que nunca no debemos de temer, debemos de estar confiados en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, las naciones que viven cual mar embravecido tratan de tener quietud y sosiego, buscando la paz entre hombres con hombres, pero no la logran. Con razón el profeta Isaías escribió: maldito el hombre que confiara en el hombre y bendito aquel que confía en Jehová. Son palabras muy claras de la palabra bendita de Dios. Sin embargo, Israel está siempre en guerra constante con sus enemigos, con sus vecinos, los palestinos, Hezbollah. Tenemos allí a todos estos grupos terroristas que no dejan de atacarlo continuamente. Entonces el deseo de Israel es establecer la paz. Sin embargo, todavía el tiempo no ha llegado. Este dicho acuerdo que se ha firmado ya con los Emiratos Árabes Unidos pone en tanto como dijera, algo muy agradable, algo beneficioso para la nación de Israel, porque hay otra nación más que tiene lazos diplomáticos con la nación de Israel y es otra nación menos de los árabes que va a intentar atacar a Israel, al menos por el momento. Entonces esto para Israel es de suma importancia y ellos lo están viendo desde el punto de vista político. Están viendo este acto de los Emiratos Árabes Unidos como un acto que puede motivar a los palestinos a poderse decidir, a poder llegar a una comprensión, a una negociación clara con la idea de poder firmar un acuerdo de paz con Israel. Sin embargo, ellos no lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque digo que claramente solamente el falso Cristo podrá darle la paz a Israel y al Medio Oriente, y especialmente Israel con los palestinos. Porque esa es una guerra profética que siempre va a existir a lo largo de los siglos. Yo tengo un video que se llama La Guerra de los Dos Hermanos y te voy a dejar el link aquí para que lo veas si tú no lo has visto. Y ese es el conflicto de los siglos. Es el conflicto entre los dos hermanos. Los mismos descendientes de Abraham son los que están en conflicto. Los árabes, los descendientes de Ismael, que son los árabes, y los descendientes de Isaac por parte de la promesa del matrimonio legítimo de Abraham con Sara, su esposa. Por eso es que digo, esto nunca acabará. Sin embargo, esto llama la atención y alarma al mundo. ¿Por qué? Porque hay tambores de paz que suenan en el Medio Oriente. Y cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es tiempo de estar alerta porque no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que está sucediendo en el Oriente Medio involucra a todo el mundo. Todo el mundo se alarma de ver lo que Israel está logrando. Todo el mundo se alarma. ¿Por qué? Porque hay noticias fuertes en Israel que le benefician al Estado de Israel, la nación amada de Jehová. Y es por eso que debemos de nosotros estar alertas, porque Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto. Vivimos tiempos finales donde el jinete del caballo blanco parece ver que ya está preparado para hacer su entrada triunfal en el planeta Tierra y marcará el inicio de la semana 70 de Daniel y comenzarán los días más negros de la gran tribulación en este mundo, firmando un tratado de paz con el Medio Oriente por 7 años, pero que a la mitad de la semana lo rompe.
y desata una guerra terrible en contra de la nación de Israel, según Apocalipsis capítulo 12, y el mundo entero, según lo describe la bendita palabra de Dios también. Por eso, estos acuerdos, este acuerdo histórico de paz que Israel firma con los árabes, con los Emiratos Árabes Unidos, debemos de ponernos alerta porque nuestro amado Salvador viene pronto. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Hay que estar alerta, hay que firmarnos en Dios. Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto. Si este video te ha gustado, compártelo por favor. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo continuamente. Compártelo y que sea de mucha bendición para más personas igual que tú. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Hasta la próxima.